Bad Ischl en junio de 1914. Los veraneantes paseaban a lo largo de las avenidas. La era dorada del imperio austrohúngaro se reflejaba en este microcosmos. La nobleza y la burguesía disfrutaban de una creciente prosperidad. Eran los frutos de la era industrial y el resultado de casi 50 años de paz. En ningún otro lugar la gente estaba tan cerca del emperador de la paz, que contaba 84 años. Cada año, Francisco José veraneaba en la villa imperial de Bad Ischl. Su reinado de 66 años se mantenía por la estabilidad del mundo, un mundo de seguridad y continuidad. Sin embargo, su imperio, aliado con Alemania e Italia, era el segundo más grande de Europa después de Rusia. Y sus 12 nacionalidades también lo hacían el más frágil. Una nueva religión política había aparecido en las tierras de la corona, en los Balcanes, que aceleraría la caída del centro: el nacionalismo. El 28 de junio de 1914, el heredero del trono Francisco Fernando y su esposa fueron asesinados en Sarajevo. El asesinato fue la culminación de la lucha por el poder y la influencia en los Balcanes. Además de los croatas y los eslovacos, los bosnios también eran súbditos del emperador. Tras 30 años de ocupación, Bosnia se había anexionado en 1908. Esta anexión fue un aviso para que el país vecino de Bosnia, Serbia, no atacara ninguna de las posesiones del emperador en los Balcanes. El rey de los serbios, Pedro I, quería unir a todos los eslavos del sur y soñaba con un gran imperio serbio y aliarse con su hermano eslavo, Rusia. Francisco José se veía a sí mismo como el protector del catolicismo en los Balcanes, de la cultura occidental, y quería evitar la expansión serbo-rusa. Sin embargo, el paneslavismo tomó fuerza, y no por la unificación de los ortodoxos. La anexión de Bosnia radicalizó a los nacionalistas. El heredero del trono cayó víctima de su propensión a usar la violencia. Viena sospechaba que Serbia estaba tras el asesinato. Francisco José y la Primera Guerra Mundial. Después del asesinato, en la villa imperial de Bad Ischl se tomó la decisión de la guerra o la paz. En estas antesalas del estudio imperial, los ministros y los generales esperaban audiencia. Los militares urgían a Francisco José para que declarara la guerra. Decían que la aquiescencia de sus aliados alemanes ya estaba asegurada. Como resultado, el emperador puso un ultimátum incondicional. Todas las instituciones serbias debían ser limpiadas de enemigos de la monarquía. Serbia aceptó. Sin embargo, Serbia quería negociar las condiciones del emperador para su participación en la solución del asesinato. Como el ultimátum no era negociable, Serbia no cumplió sus términos. La reacción de Serbia no es razón para luchar, dijo el Reich alemán. En ese momento, Francisco José dudaba si debía formular la declaración de guerra en paralelo con el ultimátum. El ministro de Exteriores, Berchtold, también abogaba por la guerra. Llegó a Bad Ischl y puso fin a todas las dudas inventando un ataque serbio. Así terminaron los esfuerzos europeos por hallar una solución diplomática. El emperador Francisco José firmó, y en cuanto el ministro de Exteriores, el conde Berchtold, regresó a Viena, lo borró del párrafo de la declaración de guerra, porque el ataque nunca había ocurrido. Los serbios nunca habían atacado a los austríacos. Pero el deseo de una guerra era tan grande que se dijo, no importa los medios que haya que utilizar, pero esta guerra tiene que estallar. La guerra con Serbia fue una persecución sistemática.
Francisco José no se enteró del engaño. Esperaba una guerra de poca extensión, limitada a los Balcanes. Al engaño lo acompañó la decepción. La política exterior europea estaba basada en un sistema de pactos y alianzas. El ministro de Economía advirtió al emperador de una gran guerra que no produciría beneficios. Serbia había sido provocativa porque sabía que contaba con el apoyo de Rusia contra el emperador. Se puso en movimiento la mecánica de las alianzas. Por un lado, los poderes centrales, los austrohúngaros y el Reich alemán con todas sus colonias de África, Togo, Camerún y las zonas alemanas del este y del sudoeste de África. En noviembre de 1914, Turquía entró en la contienda y luego Bulgaria. Al principio Italia era neutral. Serbia empezó también a movilizar sus fuerzas. Serbia se movilizó. Se alió con Rusia, y Rusia con Francia y Gran Bretaña. Gran Bretaña era aliada de Bélgica, y más tarde se unió a ellas Rumania. Una vez se unieron Gran Bretaña y Francia, lo mismo hicieron sus colonias africanas, incluyendo a Egipto, Sudán, Sudáfrica y las colonias francesas del oeste de África, y más tarde las colonias británicas, la India, Australia y Canadá. Estos países formaron el Entente. Los siguientes años verían cómo más de 60 millones de soldados se iban a la guerra. Se alentaba al apocalipsis. Inicialmente la declaración de guerra fue una relación patriótica y un respiro para deshacerse de los sistemas autoritarios, no solo de la monarquía austriaca, sino del Reich alemán y la Rusia zarista. Por Dios, el emperador y la patria, 2 millones de hombres fueron reclutados en Austria y Hungría. Al final, este número sumaba 8,5 millones. Las tropas imperiales habían estado fuera de servicio casi los 50 años de paz. Después de Italia, Austria y Hungría tenían el ejército peor equipado de Europa. El ejército serbio, modesto pero tácticamente inteligente, fue capaz de rechazar 3 ataques. Los serbios lucharon hasta que se quedaron sin municiones. Los serbios no tenían más municiones, pero entonces recibieron un envío desde Francia que les permitió volver a disparar su artillería. Esto y un renovado ataque de los serbios empujó al ejército austrohúngaro hasta las fronteras del imperio. En diciembre de 1914 la situación era la misma que en agosto del mismo año. Solo había una diferencia. En el bando austrohúngaro hubo 300.000 víctimas, entre muertos, presos y desaparecidos, y en el lado serbio ocurría más o menos lo mismo. Las tropas rusas iban de camino a la frontera oriental del Imperio Austrohúngaro, a Galitzia. Al principio, falló la estrategia del poder central. Pensaron que el ejército del zar se movilizaría lentamente. El ejército alemán quería aprovechar ese tiempo para una victoria relámpago en Francia y ayudar a que las tropas austrohúngaras entraran en Rusia. Pero los rusos se movilizaron más rápidamente de lo que se pensaba. Su objetivo de guerra era destruir el Imperio Austrohúngaro. El ejército imperial no era rival para los rusos, que entraron en Galitzia y ocuparon Lemberg en otoño de 1914. Lemberg era la Venecia del Este que Francisco José había expandido.
La Ucrania occidental había formado parte de Galicia. El paisaje se convirtió en un campo de batalla y un cementerio. Casi 500.000 soldados del ejército imperial cayeron en la lucha con los rusos. Más de 400 cementerios de guerra confirman el enorme número de personas que perdieron la vida en el olvidado Frente del Este. Aquí es donde terminó cualquier esperanza de una victoria rápida. Cruces por los muertos sin nombre. Muchos fueron sepultados en tumbas poco profundas en el propio campo de batalla. Entre las espigas doradas resuenan las armas mortales, soldados muertos, sangre derramada. Todos los caminos llevan a la decadencia. Momentos de horror, vividos y expresados por Georg Trakl. Grodek, su último poema, describe la batalla del mismo nombre entre los austriacos y los rusos el 7 de septiembre de 1914. 1.200 soldados cayeron en esos campos por su zar y su emperador. No había suficientes sanitarios. Trakl tuvo que cuidar él solo a unos 90 soldados gravemente heridos. Durante 2 días con sus noches hizo lo que pudo por salvarlos, pero no lo consiguió. Cuando se quedó sin analgésicos, tuvo que operar y amputar miembros sin anestesia. El barracón que hacía las veces de hospital de campo no contaba con el instrumental necesario. Después de una enfermedad mental y un intento de suicidio, Trakl fue ingresado en un hospital. Allí, el 3 de noviembre de 1914, se quitó la vida con una sobredosis de cocaína. La ya frágil psiquis de Trakl se rompió en el campo de batalla de Grodek. A unos 70 kilómetros de Grodek están los restos de la mayor fortaleza austriaca del este. Esto es Przemyśl, en la actual Polonia. A finales de septiembre de 1914, 2 semanas después de la batalla de Grodek, los rusos estuvieron aquí. Después de infructuosos ataques, Przemyśl estuvo sitiada y hambrienta durante 6 meses. En marzo de 1915, capitularon las tropas del emperador. Mientras, otras secciones del ejército del zar seguían camino a Cracovia. La caída de Przemyśl supuso que 110.000 soldados austrohúngaros fueran hechos prisioneros de guerra. Así se conoció la estrecha mentalidad y el pobre estilo de vida de los rusos. Los sentimientos fluctuaban entre la piedad y la superioridad cultural. Los prisioneros de guerra se expusieron en un desfile por Moscú. Había que buscar trabajo a los rusos apresados. Tuvieron que construir lo que sus compañeros de armas habían destrozado cuando se retiraban. Para prevenir el avance de los rusos, se habían destruido puentes y miles de kilómetros de vía férrea. Durante la retirada, los sentimientos de venganza de los vencidos se volcaron contra los civiles, a quienes acusaban de traidores y espías que supuestamente conspiraban con los enemigos rusos y les suministraban alimentos. Lo mismo ocurría en Serbia. El emperador consiguió atajarlo. En la línea del frente, la violencia se expresaba más directamente. Había oleadas de ejecuciones, particularmente en Serbia y en Galicia. Se calcula que murieron ejecutadas unas 60.000. La mayoría de esas ejecuciones tuvieron lugar sin cortes marciales. El comandante decidía a quién se colgaba y los soldados obedecían sin hacer preguntas. Son sucesos que no se han procesado hoy.
demuestran una imagen muy distinta de la gloriosa e imperial monarquía a la que el pueblo gustaba representar. Los mandos del frente del este y del sudeste hacían su trabajo con una increíble frialdad y crueldad. Este era el otro ejército, el ejército de refugiados de guerra y personas desplazadas, tanto si el resultado era la victoria o la derrota. En todos los frentes, los civiles enemigos eran desplazados en masa por las autoridades militares. Eran calificados de políticamente poco fiables por el ejército austrohúngaro y los echaban de sus hogares. Estamos hablando de cientos de miles de personas que fueron forzadas a dejarlo todo en unas horas. Los transportaban en trenes a campos montados a toda prisa en sus territorios, en Bohemia, Moravia, Estiria, Viena y Carintia. La gente vivía en condiciones inhumanas y el porcentaje de muertes era extremadamente alto. Eran retenidos en esos campos durante meses, incluso años. También los utilizaban como mano de obra para reemplazar a los hombres que estaban en el frente. La ley marcial se implantó como solución al problema de la nacionalidad. Los asentamientos se convirtieron en áreas multinacionales del conflicto, particularmente en el este, en zonas que eran étnicamente homogéneas. En el Reich alemán se hablaba de levantar un muro de soldados alemanes en la frontera oriental para detener la ola eslava y de construir instalaciones para los futuros soldados germanos que lucharan en el este. El término limpieza étnica no era habitual durante la Primera Guerra Mundial, pero si analizamos la situación, es lo que se hizo. Regiones enteras fueron limpiadas a conciencia. La gente era realojada y eso lanzaba una larga sombra sobre su historia futura. Se llevaron a cabo prácticas que en la Segunda Guerra Mundial se emplearon de forma más severa y sistemática. Los aliados de Alemania habían declarado la guerra a Rusia y Francia. Como en el Imperio Austrohúngaro, la aristocracia, la burguesía y los intelectuales estaban intoxicados por las ideas nacionalistas. El Kaiser Guillermo II dijo: "Ya no habrá más partidos, solo los alemanes". La máquina propagandística declaró que Alemania luchaba a la defensiva, obligada por los rusos y los serbios. El Reich alemán tenía ahora la oportunidad de seguir con sus planes de anexión. Quería expandirse por Francia, Rusia y Bélgica. El ejército belga fue movilizado a toda prisa, pero no pudo evitar el ataque alemán. La ocupación de Bélgica, que era neutral, llevó a Inglaterra a la guerra, pero eso no detuvo el avance alemán. 44 kilómetros separaban la vanguardia del ejército alemán de París. Solo la resistencia unida de franceses y británicos podía contener la ofensiva. A lo largo del frente se cavaron 700 kilómetros de trincheras. Los alemanes tuvieron éxito y consiguieron arrebatar Prusia al ejército del zar. Casi 260.000 rusos cayeron prisioneros. También detuvo el avance de los rusos por los Cárpatos hacia Hungría y Viena. 1914 fue un año de victorias para Alemania y derrotas para Austria. El siguiente revés tuvo lugar en mayo de 1915. Hasta entonces, Italia había permanecido neutral. Ahora, declaraba la guerra. Para prevenirlo, Francisco José ofreció repartirse la provincia de Trentino. Era muy poco. El entente prometió Italia y todos los territorios italianos ocupados por Austria. Trentino
el sur del Tirol y Trieste. La declaración de guerra por parte de Italia hizo que todos olvidaran la fatiga de la batalla, particularmente los eslavos, menos motivados para luchar que los rusos y los serbios. No era como contra Serbia o Rusia. Los polacos, los checos, los eslavos del sur, los croatas y los eslovacos no dudaron en luchar contra Italia. Italia era un enemigo emocional. No era enemiga de los eslavos y por eso no se formó un frente, pero sí alteró la forma en que se llevaba la guerra. Desde el principio se temió a una deserción en masa. La actitud de Italia era diferente a lo que los italianos pensaban. Estaban horrorizados porque se decía que ciertos regimientos eslavos no solo luchaban hasta que el enemigo se rindiera, sino que mataban por placer. Al principio Italia estaba ganando. Austria había sido forzada a luchar en 3 frentes. Requerían constantes alistamientos. El húngaro Franz Künstler se alistó en 1917, pero el método para aumentar el ejército no era tan honrado como debiera haber sido. Era una farsa. Un hombre grande delante de mí. Y no lo aceptaron. Yo era menudo, pero me alistaron. La gente rica iba a ver a un abogado. En cada pueblo había uno. Y un oficial civil que lo arreglaba todo. Los ricos sobornaban a los médicos y los oficiales. Aquel muchacho era el hijo de un granjero rico, muy robusto, pero el oficial le dijo que no era apto. A mí, que era menudo, me alistaron. Quienes iban a la guerra eran bendecidos por un sacerdote y nos bendecía a nosotros y a las armas. Aquellos que iban a la guerra por Dios, el emperador y la patria eran bendecidos por un sacerdote. Se celebró una misa y bendijo nuestras armas. El sacerdote católico nos animaba a destruir al enemigo y a salvar el trono. Todos éramos hombres jóvenes. En los 2 bandos. Y nos animaban a matarnos unos a otros. Desde entonces no he vuelto a la iglesia. Los curas no me gustan, incluyendo al Papa. La marcha de los italianos hacia Trieste se detuvo antes de llegar allí, en Isonzo. El ejército imperial había adquirido espíritu de lucha. Ganaban batallas, pero no la guerra. Las batallas de los alrededores de Isonzo y Piave acabaron con las vidas de 250.000 austríacos e italianos. Franz Künstler estaba en artillería. Cuando los italianos atacaron, se nos ordenó que disparásemos. Y lo hicimos como locos. Teníamos que usar mantas mojadas para enfriar los cañones, para que no ardieran. Algunas secciones del frente austroitaliano estaban situados en las alturas de los Alpes. Y no solo la artillería, sino que todo lo necesario para la supervivencia tenía que ser trabajosamente arrastrado hasta los picos de 3.900 metros. Quienes conquistaban las montañas tenían también los valles. Como resultado de esta estrategia, la infantería de montaña de italianos y austriacos corría para ocupar las cimas de los Dolomitas, los Alpes Cárnicos y los Alpes Julianos.
Las montañas se convirtieron en fortalezas. Se instalaron funiculares y sogas fijas y se excavaron largos túneles a través del espeso hielo. Los combates en la nieve y el hielo fueron una guerra estática desde el principio, una lucha por los picos de las montañas y unos metros de terreno. Delfino Borroni, de 110 años, luchó en las montañas. Se mudó a una residencia para ancianos cuando cumplió los 100, porque ya no veía ni podía caminar bien. Su primera batalla en las montañas con la infantería imperial tuvo lugar en la primavera de 1917, en las faldas del Monte Mayo. Teníamos 2 soldados muertos. De repente vimos llegar una patrulla de reconocimiento por la izquierda e inmediatamente empezaron a disparar. Nos echamos al suelo y devolvimos el fuego. Y los 3 artilleros hicieron lo mismo. El comandante dijo: «Atención. Cuando yo toqué el pito, disparad y cubríos. Disparad y cubríos». Y eso hicimos. Bajábamos por la montaña y el tiroteo era muy intenso. Los otros también disparaban y se cubrían. Y finalmente el comandante ordenó el alto el fuego. Algunos se rindieron, pero la mayor parte de los soldados huyó. Borroni también estuvo en una misión de reconocimiento. Un día se cruzó con 2 soldados de la infantería imperial. Intentaron huir, pero les disparamos. Cayeron muertos el uno al lado del otro. Los utilicé como escudos. El camino de vuelta era peligroso, así que me metí entre los 2 soldados muertos y lentamente bajé la pendiente. En octubre de 1915 terminó por fin la conquista de Serbia, pero con la ayuda de las tropas alemanas y búlgaras. Bulgaria entró en la guerra en octubre de 1915, lo que supuso que la ruta terrestre hacia el aliado Imperio Otomano, la moderna Turquía, estaba abierta. A cambio, el Entente animó a Rumania a actuar contra Bulgaria y Austria. La táctica fue prometer territorios a los países estratégicamente importantes para ganarlos como aliados. La estrategia de librar una guerra en varios frentes supuso que los otomanos atacaran a Rusia desde el este, desde Anatolia. Tuvieron poco éxito. Como controlaban Palestina y Siria, también atacaron las colonias británicas y francesas en la región árabe. Se pensaba hacer un arriesgado ataque a las reservas de petróleo de Irak y dañar de esa forma a los británicos y a los franceses. Bajo la pretensión de que simpatizaban con los rusos, fueron desplazados o asesinados cerca de 1,5 millones de armenios desde abril de 1915 en adelante. Eso no era luchar contra el enemigo. Era exterminar a un pueblo bajo la excusa de la guerra. El hecho de que aún no se permita hablar de eso en Turquía demuestra que es necesario hacer mucho todavía en cuestión de educación. Los prusianos pusieron los pies en África. En el África alemana del este y del sudoeste, en Camerún y Togo, los negros eran empleados como porteadores o luchaban como soldados contra los británicos y los franceses, pero sin cobrar. Con excepción del este de África, los alemanes tuvieron que abandonar todas sus colonias en 1916. Los británicos explotaron sus enormes reservas coloniales. Cientos de miles de australianos, neozelandeses, canadienses, sudafricanos, árabes y 1,5 millones de indios lucharon contra los alemanes en África y en el frente occidental. Muchos también cayeron prisioneros. Los soldados alemanes del frente occidental informaban de ello a su país y decían:
Los ingleses deberían sentir vergüenza por enviar a esos demonios. Les arrancaremos su piel negra. Ya hemos capturado gran cantidad de esas alimañas. Las tropas austrohúngaras entraron en Przemyśl y luego en Lemberg. Con la ayuda de 600.000 soldados alemanes, se obró el milagro en el verano de 1915 a lo largo del Frente del Este. Galicia fue conquistada. Sin la ayuda del dinero y de las tropas alemanas, Austria no habría sobrevivido a las luchas de 1915. Se celebró un gran funeral por las víctimas de la Reconquista. Eran soldados rusos, alemanes y austrohúngaros. En 1916, los Habsburgo ya no luchaban por ganar territorios, sino para sobrevivir. Muchos checos y polacos desertaron del Frente del Este. Con el tiempo, se fue haciendo más difícil demostrar el propósito de la guerra a la población del Imperio eslavo y que siguieran entusiasmados con la causa austrohúngara sin que se les hicieran concesiones importantes. En el frente se usaban cada vez más métodos brutales para romper el punto muerto. La ofensiva alemana contra la fortaleza francesa de Verdún, en febrero de 1916, empezó con 9 horas de fuego continuo de 1.200 piezas de artillería. Los británicos y los franceses devolvieron el fuego. Ofensiva, contraofensiva, mes tras mes, año tras año. Los pocos kilómetros de territorios ganados fueron a costa de 500.000 de muertos o heridos solo en Verdún. Era un arma de exterminación de vidas humanas, particularmente para la infantería. Si hoy tuviera que servir en infantería, no quisiera estar ahí. La infantería sufre pérdidas terribles. Una trinchera aquí, una trinchera allí, y entre ellas nada. Lanzaban granadas, destrozaban las trincheras y acuchillaban al enemigo. No disparaban. Te pinchaban con las bayonetas. Muchos soldados comparaban el frente occidental con el día del apocalipsis. No era rara la pérdida de 20.000 vidas en un solo día. Un estudiante alemán escribió desde el frente del oeste: «Fui a la guerra lleno de ardor y ahora que estoy aquí no puede haber nada peor». Lo que Verdún fue para los alemanes, lo fue Isonzo para los austrohúngaros, que tuvieron pérdidas similares. El frente de Isonzo, por donde los italianos penetraron en territorio austríaco, solo avanzó algo más de 30 kilómetros entre el mes de mayo de 1915 y noviembre de 1917. El avance también se fue haciendo menos frecuente a lo largo del frente de las montañas. El segundo enemigo era la naturaleza, el frío, las ventiscas y los aludes. Los aludes se cobraron la vida de miles de soldados de ambos bandos. Muchos murieron de frío en sus puestos. Delfino Borroni sobrevivió al frío y al hielo y tuvo suerte en la batalla con la infantería imperial de montaña. La bala me dio en el talón. Intenté ponerme de pie, pero me caí. Para salvar la vida me hice el muerto.
Cuando oscureció me arrastré hasta la colina más cercana. Mi regimiento ya se había ido. Entonces, como pude, subí hasta donde estaba nuestra posición, con el pie herido, apoyándome en el fusil. Como los puestos enemigos solo se podían conquistar mediante la lucha cuerpo a cuerpo y había muchas bajas, se excavaron túneles en las montañas para sorprender al enemigo desde abajo. Yo solo estuve 2 meses excavando túneles y el enemigo los abría desde su lado. A mediados de abril de 1916, los italianos volaron el puesto de la Infantería Imperial de Montaña de Col di Lana. El éxito militar que supone reventar la cima de una montaña como esa es tremendo, terrible, pero tremendo. 100 de soldados perdieron la vida en la explosión de Col di Lana. La Primera Guerra Mundial fue la primera contienda tecnológicamente industrializada. Su espina dorsal fue el ferrocarril. Permitía la movilidad a los ejércitos de millones de soldados y de la artillería pesada. Por primera vez, las armas modernas decidieron la victoria o la derrota, más que los mandos o los soldados. En el pasado, los ejércitos se veían unos a otros, pero ahora la muerte llegaba de manos de un cañón a kilómetros. Los proyectiles, con un peso de 750 kilos, podían volar unos 35 kilómetros. Este prototipo francés de la artillería de defensa no tuvo éxito. A veces, nuestra gente sufría un ataque. Abríamos fuego y disparábamos sin parar hasta que nos daban la orden de alto el fuego. Se hacía así. Disparábamos hasta que nos decían que parásemos. Las ametralladoras eran otras nuevas máquinas de matar. Podían disparar 600 balas por minuto. Esta nueva arma milagrosa se convirtió en el terror de las trincheras y las paralizadas líneas del frente. Los lanzallamas eran otro intento de llevar la guerra a las trincheras. La idea era llenar de humo las trincheras enemigas. Cuando había mala visibilidad, los focos llegaban al rescate. La guerra se luchaba de día y de noche. Aunque contaban con focos, teléfonos de campo y telegrafía, la nueva tecnología de guerra armó los ojos y los oídos como una extensión de los sentidos humanos. La Primera Guerra Mundial también fue la primera contienda aérea. Abatían a unos 90 pilotos al día y morían en el frente occidental. Los aparatos, utilizados al principio como escolta aérea, se armaron para convertirlos en bombarderos. Miles de civiles murieron víctimas de esos ataques. Inglaterra, en particular, era frecuentemente blanco de las bombas alemanas. Estas imágenes eran el preludio de terrores aún mayores que estaban por llegar. La guerra fue un impulso para rápidas y mortales innovaciones tecnológicas. La carrera armamentística produjo submarinos cuyos torpedos amenazaban por primera vez a los buques de guerra y a los mercantes. Los aviones despegaron de los primeros portaaviones y de las ciudades costeras. Además de explosivos, transportaban bombas de humo para desorientar a los destructores enemigos.
La guerra naval también era una guerra contra la economía. En 1914, los navíos británicos y franceses zarparon para bloquear los puertos del Mar del Norte y el Adriático. Así cortaron la entrada de suministros y alimentos a las fuerzas centrales. El Entente había garantizado las líneas de suministros desde Norteamérica a las colonias. Ni los submarinos ni los barcos de guerra podían romper el bloqueo. El gas venenoso era el terror de todos los frentes. Se lanzaba directamente sobre las líneas enemigas o mediante granadas. El gas venenoso producía ceguera y provocaba una agonizante asfixia, pero no la esperanza de una victoria decisiva. Franz Kunzler vivió un ataque británico con gas venenoso. Su unidad fue transferida para ayudar a las tropas alemanas del frente oeste. Sonó la alarma por gas, pero no había máscaras. Unos murieron y otros perdieron la vista. 20 de mis compañeros se quedaron ciegos. Estábamos detrás y respiramos una pequeña dosis a través de la nariz. Te ardía la garganta. Eso es la guerra. Eso es la guerra. El emperador Francisco José fue falsamente informado en el verano de 1916 de que los italianos estaban usando gas en Isonzo. El emperador lo creyó y aceptó usar el gas. Y los austríacos lo lanzaron contra los italianos. No eran granadas de gas, se lanzaban a ras de suelo y alcanzaba a los italianos que no lo esperaban, y desde entonces cada día se lanzaba gas desde el frente austrohúngaro. Los italianos también lo usaron, los austrohúngaros lo emplearon en el frente ruso. Esta guerra se convirtió en un ataque general a la capacidad humana de sufrir y al estado mental y psíquico de las personas. Los terrores de la guerra moderna crearon un ejército de soldados psicológicamente heridos. Algunos se volvieron locos de miedo. Solo con nombrar la palabra bomba, este soldado se metía bajo su cama. Las heridas cerebrales destruían las conexiones neuronales y causaban pérdida de la movilidad. Los inválidos austrohúngaros llevaron la verdadera cara de la guerra al país, donde la gente pasaba hambre y sufría. La comida se racionó. Los ideales ya no eran una rápida victoria o el heroísmo, sino la perseverancia y el estar dispuestos a hacer sacrificios. La industria armamentística era más importante que la producción de bienes de consumo. Todo se hacía para intentar conseguir la victoria. Como escaseaban los materiales naturales a causa del bloqueo naval, el público entregó sus objetos de metal. Los cables de cobre de los tranvías fueron sustituidos por cables de hierro. Las calles se cavaron laboriosamente para sacar las cañerías de cobre y reemplazarlas por cañerías de hierro. Por Dios, por el emperador y la patria. La iglesia no podía quedarse atrás. Todo lo que se recogía acababa en las fábricas de armas. Los hombres reclutados fueron reemplazados por prisioneros de guerra serbios, italianos y rusos, y también había muchas mujeres. Era un gran número de personas. Con el esfuerzo diario por la supervivencia en esos tiempos de escasez, vieron aumentar significativamente la producción. En algunas fábricas, los grupos de trabajo multiplicaron por 10 la producción de municiones.
No deberíamos olvidar la dimensión humana del mayor productor de armas del Imperio Austrohúngaro, Škoda, con su sede central en Pilsen. Los obreros trabajaban 110 horas semanales, 16 horas diarias de lunes a sábado y 14 los domingos. Era cuestión de tiempo que cualquiera se derrumbara por el cansancio. El desgaste que provocaba la guerra no solo afectaba a los soldados, sino también a los obreros. La incapacidad de seguir y la pérdida de objetivos eran sin duda los factores que más contribuyeron a la caída de la monarquía de los Habsburgo. El emperador también vio venir esa decadencia. Él mismo lo aceptó en 1914. Si la monarquía se colapsa, debe hacerlo adecuadamente, en el campo del honor. Durante los años de guerra, el anciano emperador se hizo cada vez más distante. Aislado del mundo exterior, vivía una existencia mística. No visitaba las tropas ni los frentes. Se hizo su propio código de honor y anacronismo en la guerra de destrucción. Su sentido del deber no le permitía abdicar, pero tampoco hizo nada por conseguir la paz. A diferencia del Kaiser Guillermo, no se involucró en deliberaciones estratégicas. Lo dejó en manos de su jefe del mando general, Franz Conrad von Otzendorf, el principal instigador de la guerra con Serbia. Sin embargo, Conrad y el jefe alemán de estrategia, Falkenhayn, se tenían una profunda antipatía. Los dos hombres apenas se hablaban. Conrad se sentía avergonzado por la ayuda recibida de las tropas alemanas y debido a eso, los dos ejércitos actuaban normalmente de forma desorganizada. Conrad creía que la victoria sobre Italia tenía prioridad, mientras que Falkenhayn estaba centrado en el frente occidental. En junio de 1916, los rusos, liderados por el general Brusilov, llevaron a cabo la ofensiva más exitosa desde el principio de la guerra. Avanzaron vía Galitzia hasta llegar a los Cárpatos. Otra vez, las tropas austríacas estaban sin fuerzas. Para detener el avance del ejército alemán, tuvo que dejar de atacar Verdún. El Reich alemán insistía en un liderazgo coordinado a alto nivel. Hubo diferencias de opinión, pero prevaleció la del Kaiser alemán. El emperador Francisco José lo aceptó e indudablemente con este acto perdió su soberanía. Y parte pasó a su sucesor, Carlos, que no pudo librarse de ese liderazgo conjunto, aunque lo intentó con todas sus fuerzas. Si nos preguntamos cuál es la cuestión más crucial en una guerra en general y en esta guerra en particular, era si se ordenaba un alto el fuego, si seguía la guerra o llegaba la paz. Austria ya no tenía salida. Podía haber una ruptura total con Alemania que habría provocado la ocupación de las tropas germanas y quién sabe qué más. El emperador Francisco José murió a la edad de 86 años, el 21 de noviembre de 1916, y terminó toda una era. El imperio que dejó parecía un cadáver viviente. En esos 3 años de guerra, el imperio austrohúngaro demostró ser un anacronismo en el siglo XX. Éramos jóvenes. El mundo era una maravilla. Y nadie se preocupaba por nada. Y todo terminó con el estallido de la guerra que nunca hemos podido olvidar. Se esperaba que todo el mundo volviera a casa en la Navidad de 1914. Pero en la Navidad de 1916, las felicitaciones navideñas seguían siendo impresas por los héroes del frente. Por entonces, ya habían perdido la vida 1,5 millones de seres humanos.
¿Qué es el heroísmo? No hay héroes. Toda gran historia tiene un comienzo. Esta empieza con